Edad moderna. Para algunos historiadores, la Edad Moderna se inició con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, para otros, con el descubrimiento de América en 1492. En realidad no hay una fecha exacta que determine el fin de una edad o época y el comienzo de otra. Ello es así porque los cambios no ocurren de un momento a otro, sino a lo largo de un proceso que puede tomar algunos años. Es precisamente ese proceso el que ocurre en todo el siglo XV. Este siglo marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. La Edad Moderna fue una época de grandes cambios, políticos, económicos y sociales. Cambios políticos. Durante el siglo XV, en algunos países europeos se comenzaron a desarrollar monarquías centralizadas, es decir, estados que alcanzaron su unidad política en torno a la figura de un rey. El fortalecimiento del poder político del rey y su soberanía fueron defendidos por las leyes, pues según el derecho, estos habían sido transmitidos directamente por Dios, pero para defender esta postura, los reyes debieron enfrentarse al todavía temible poder de la nobleza y de la iglesia. Las alianzas matrimoniales fueron un mecanismo útil para limitar o acabar con la influencia de los señores feudales. Otro fue la guerra. Cambios económicos. La producción agrícola se orientó hacia una especialización de los cultivos, el crecimiento de la población rural con la consiguiente disminución del espacio para distribuir y la aparición de nuevas formas de explotación de la tierra, con las ciudades como focos de auge económicos, una nueva clase social como la burguesía y nuevas industrias. El comercio experimentó un gran crecimiento gracias a los avances de las ciencias como las técnicas náuticas, que permiten abrir nuevas rutas. La economía monetaria se afianzó. Cambios sociales. Se experimentó un crecimiento demográfico. Fueron causa de esto la disminución de las epidemias y de las guerras. Debido a los cambios económicos, muchos miembros de la nobleza feudal se vieron empobrecidos y obligados a entroncarse a la clase urbana emergente. Cronología de la Edad Moderna. Siglo XV. En el año 1453 Constantinopla cae finalmente y es el fin de la Guerra de los 100 años. 1469 Matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. 1492 Derrota de los musulmanes, los reyes católicos expulsan a los judíos. Cristóbal Colón llega a tierras de América. 1494 El Tratado de Tordesillas delimita las zonas de exploración. Siglo XVI. En el año 1506 inicio de construcción de Basílica de San Pedro. 1516 Carlos asume el trono español. 1519 Carlos se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 1532 Francisco vence a Atahualpa en Perú. 1571 Derrota de los turcos por España. 1598 Fin de las luchas religiosas en Francia. Siglo XVII. Año 1618 Comienzo de la Guerra de los 30 años. 1624 El cardenal Richelieu asume ser el primer ministro en Francia. Siglo XVIII. Año 1713 El Tratado de Utrecht pone fin a la Guerra de Sucesión Española. 1748 Publicación del Espíritu de las Leyes de Montesquieu. 1789 Inicio de la Revolución Francesa. El humanismo se originó en el siglo XV en Italia, con la influencia de autores del siglo XIV como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes defendían la vuelta a los estudios sobre las ideas. Una característica es que se desarrolló ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia estrechamente ligadas al espíritu humano. Algunos representantes del humanismo son Dante Alighieri. Dante tenía formación en literatura, filosofía, astrología, historia, teología, ética y política, y su libro más famoso es el de la Divina Comedia, considerada una obra maestra de la literatura italiana.
Leonardo Bruni, historiador y político italiano, tuvo una destacada labor en el rescate de los clásicos de la literatura grecorromana. Erasmo de Róterdam, filósofo y teólogo holandés, fue un crítico de las instituciones, del poder de la época y de los abusos de los miembros de la Iglesia Católica a la que pertenecía. Tomás Moro, teólogo y político inglés, dedicó gran parte de su vida al ejercicio de la abogacía y al estudio de la teología y la cultura grecorromana. Utopía fue una de sus obras célebres, escrita íntegramente en latín. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Sirvió de transición entre el medioevo y la Edad Moderna. Algunas de las obras artísticas más conocidas del Renacimiento son las siguientes: pintura, La Gioconda, 1519, de Leonardo da Vinci. Arquitectura, Palacio Medici Riccardi, 1444, de Michelozzo. Escultura, La Piedad, 1499, de Miguel Ángel. Literatura, Don Quijote de la Mancha, 1605, de Miguel de Cervantes. La era de los descubrimientos. La cartografía, ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra. El astrolabio, es un instrumento astronómico que sirve para determinar la latitud, la longitud, la altura o la posición de los cuerpos celestes, así como para calcular la hora. La brújula, es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Las embarcaciones son todo tipo de nave tripulada capaz de navegar sobre o bajo el agua. El absolutismo, un poder otorgado por Dios, el cual era la razón del Estado, el derecho divino y poder soberano. La Revolución Francesa, que puso fin a la monarquía absolutista en ese país en 1789 y dio pie a las ideas de la Ilustración, por paradójico que parezca, convivió con el absolutismo en otras naciones europeas en lo que se denominó despotismo ilustrado. La Ilustración se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Arte barroco. Principales actividades como pintura, escultura, las letras, arquitectura, música, el ROCO o neoclasicismo, conquista y colonización. Mayas, aztecas e incas. Cuando los mayas florecieron era un imperio que abarcaba todo Mesoamérica. Vivieron en las selvas del Petén, Guatemala, parte de Yucatán, occidente de Honduras y El Salvador. Los mayas que florecieron entre los años 300 a 900 de nuestra era, se les conoce como del período clásico. El azteca fue un pueblo que, mediante alianzas militares con otros grupos y poblaciones, conoció una rápida expansión y dominó el área central y sur del actual México entre los siglos XIV y XVI. Tras la muerte de Moctezuma II en el 1520, se puso de manifiesto la debilidad de este gran imperio, los incas. Su origen se calcula que aparecieron a finales del siglo XII, cuando una pequeña tribu se estableció en lo que es el Valle del Cusco, fundaron la capital y más tarde se convirtió en un extenso y poderoso imperio que guarda sus tradiciones, mitos, leyendas como los demás pueblos que habitan en este continente. Expansión europea. A partir del siglo XIII los europeos comienzan a extender su poder e influencia sobre Asia y África para terminar a fines del siglo XV incorporando a América a sus mercados y a sus necesidades de consumo. Viajes de Colón. El primero de los viajes fue entre 1492 y 1493. Durante este trayecto arribó a varias islas del Caribe como Guananí, Cuba y Santo Domingo. El segundo viaje de Colón se extendió desde 1493 hasta 1496. Descubrió las Antillas Menores, Dominica y Guadalupe, pasó por San Juan de Puerto Rico y llegó a La Española. El tercer viaje fue entre 1498 y 1500.
En mayo de 1496, Colón emprendía un nuevo recorrido hacia las Indias con la intención de encontrar Cipango o la costa de China. El último de los viajes sucedió entre 1502 y 1504, con el que exploró las costas de América Central, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Reforma. Movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia católica. Contrarreforma. La Contrarreforma o Reforma católica se caracterizó por abarcar la esfera política y religiosa del momento. En el aspecto político, la Contrarreforma elimina la venta de las indulgencias, siendo ella una de las razones por las cuales los gobernadores comenzaron a adherirse a la Reforma protestante de Martín Lutero. Tras leer mucho y sacar conclusiones, esto ha sido la historia de la Edad Moderna. Nos vemos hasta la próxima historia.